A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo del auge y caída de numerosos imperios, cada uno dejando un legado único que ha moldeado el mundo moderno. Estos gigantes de su tiempo no solo marcaron eras doradas de desarrollo cultural, económico y político, sino que también plantaron las semillas de muchas de las estructuras y tradiciones que prevalecen hoy en día. Permitámonos explorar algunos de estos prominentes imperios que han dejado una huella indeleble en el curso de la historia. Uno de los primeros y más influyentes imperios de la historia fue el Imperio egipcio, situado a ambos lados del fértil río Nilo. Su historia se extiende por más de 3000 años, comenzando alrededor del 3100 a.C. Con la unificación del Alto y Bajo Egipto bajo el faraón Narmer, Egipto se convirtió en una civilización culturalmente avanzada, conocida por sus logros en escritura, arquitectura y astronomía. Las pirámides de Giza son testigos de la destreza arquitectónica de este imperio, y sus deidades, como Ra y Osiris, aún son estudiadas en la actualidad. Siguiendo la estela de los egipcios, el imperio persa, bajo el liderazgo de Ciro el Grande, se levantó en el siglo VI a.C. estirándose desde el mar Mediterráneo hasta las puertas de la India. Fue uno de los imperios más grandes y avanzados nunca antes vistos. Ciro es reconocido por su destreza militar y su enfoque innovador hacia el gobierno. Introduciendo políticas de tolerancia religiosa y cultural, Ciro promovió la paz y la estabilidad en su vasto dominio. El siguiente gran capítulo de la historia lo escribe el Imperio Romano, establecido en la península italiana en el siglo VIII a.C. Gracias a su avanzada infraestructura, ingeniosos sistemas legales y una diplomacia eficaz, controlaron casi todo el Mediterráneo. El legado del Imperio Romano se refleja en contribuciones como la ley romana, el latín, y monumentos colosales como el Coliseo. Sin embargo, tras siglos de prosperidad, el imperio se fragmentó a causa de conflictos internos, corrupción y presiones externas. De las cenizas de Roma, el Imperio Bizantino surge como su heredero. El Imperio Bizantino preservó y transformó el legado romano durante más de 1000 años. Centrado en Constantinopla, fue un bastión de la fe cristiana. Y aunque heredó muchas características romanas, desarrolló su propia cultura distinta, notablemente manifestada en el arte bizantino y en su distintivo cristianismo ortodoxo. En el vasto continente asiático, el imperio mongol se consolidó durante el siglo XIII bajo el liderazgo del gran Gengis Khan, quien unificó las tribus nómadas de Mongolia y expandió sus dominios a través de campañas militares indomables. En su apogeo, el imperio controlaba una vasta extensión desde Europa del Este hasta el Mar del Japón. La historia de Egipto, un fascinante tapiz tejido con hilos de leyendas, faraones y monumentos eternos, conserva un lugar único en la historia de la humanidad. Iniciando hace más de 5000 años, la civilización egipcia dejó una huella imborrable que sigue maravillando al mundo. En el centro de esta historia se erige el río Nilo, cuyas aguas benditas proporcionaron vida a las tierras áridas y propiciaron el florecimiento de una cultura rica y poderosa. El antiguo Egipto estaba dividido en dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto, unidos alrededor del 3100 a.C. por el primer faraón de la dinastía, Menes-o-Narmer, quien estableció su capital en Menfis. La conocida Era de los Faraones es un periodo de esplendor arquitectónico y artístico que llegó a su apogeo durante el Imperio Antiguo. Las pirámides de Gizeh, construidas bajo el mandato de los faraones Keops, Kefren y Micerino, son la máxima representación de la destreza y devoción religiosa que caracterizaban a esta civilización. Estas estructuras, que han resistido milenios, son testimonio silencioso de las avanzadas técnicas ingenieriles de los egipcios. Con el paso del tiempo, el Imperio Medio trajo consigo un renacimiento cultural, consolidándose Tebas como la nueva capital bajo el mandato de faraones como Mentuhotep. La literatura egipcia floreció, y se construyeron magníficos templos en honor a los dioses, destacando a Amón-Ra, el dios Sol, quien emergió como deidad suprema durante esta época. El Imperio Nuevo es quizás la era más conocida del antiguo Egipto, en parte gracias a notables personajes históricos como Hatshepsut, la reina faraón, quien desafió normas establecidas y gobernó con sabiduría y mano firme. Bajo el reinado de Ramsés II se erigieron majestuosas obras como Abu Simbel, que perpetúan sus glorias. No obstante, este periodo de grandeza también fue testigo de conflictos, como la histórica batalla de Kedesh contra los hititas.
Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto en el 332 a.C., se inició un periodo helenístico que culminó con el último episodio de la independencia egipcia, el reinado de la célebre Cleopatra VII. Su astucia e inteligencia no fueron suficientes para resistir el avance romano, y finalmente, Egipto se convirtió en provincia del Imperio Romano tras su caída en el 30 a.C. con la muerte de Cleopatra. El legado del antiguo Egipto es innegable. Desde su escritura jeroglífica, descifrada por Jean-François Champollion en el siglo XIX, hasta sus complejas creencias sobre la vida después de la muerte, plasmadas en el Libro de los Muertos, los egipcios nos dejaron un vasto patrimonio que sigue estudiándose y admirándose con fervor. Había una vez, en una era llena de vastedad y misterio, un imperio que se extendía por las tierras antiguas desde el Tigris hasta el Indo. Este era el formidable imperio persa, un reino lleno de giros y sorpresas, tierra de guerreros, filósofos y sabiduría milenaria. El corazón del imperio era Persépolis, una ciudad majestuosa construida por Darío, el rey de reyes. Las murallas se erguían altivas, y dentro de ellas, en los pasillos llenos de columnas y relieves de piedra, se desarrollaban las intrigas y políticas de una corte que controlaba gran parte del mundo conocido. Cada detalle arquitectónico estaba diseñado para impresionar y recordarle a todos, desde embajadores extranjeros hasta humildes mensajeros, el poderío del imperio. La historia cuenta que el rey Jerjes, descendiente de Darío, era un monarca que soñaba con la gloria eterna. Decidió embarcarse en una gran campaña para conquistar Grecia, una nación de ciudades-estado que no se había doblegado ante ningún conquistador antes. Jerjes deseaba que su nombre fuese esculpido en las memorias y panteones de la historia como un emperador invencible. El ejército persa era inmenso, compuesto por hombres de todos los rincones del imperio, medos, elamitas, babilonios, incluso escitas y egipcios. Esta diversidad era la fortaleza y a la vez el desafío del ejército persa, pues cada hombre traía consigo su lengua, cultura y una manera diferente de entender la guerra. El viaje hacia Grecia fue una odisea en sí misma. Los esclavos construyeron puentes sobre el Helesponto para permitir el paso de las tropas, un espectáculo de ingeniería nunca antes visto. Mientras el ejército avanzaba, los dioses parecían intervenir. En el estrecho de Termópilas, Leonidas y sus 300 espartanos demostraron un valor descomunal, frenando la invasión aunque eventualmente perecieron. La batalla de Salamina, librada en las traicioneras aguas del estrecho homónimo, fue una debacle para la armada persa. Sin embargo, Jerjes, desde lo alto de una colina observó la batalla antes de regresar a su patria, dejando a su general Mardonio a cargo. Pese a las derrotas, el imperio persa continuaba prosperando. Existía un complejo sistema de correos y vías, los chapar, que aseguraban la comunicación rápida entre las provincias. No solo era un imperio de guerra, la paz y la cultura también florecieron bajo su gobierno. Barujos y estudiantes se reunían en templos de fuego para aprender astrología, filosofía y medicina, disciplinas que con el tiempo se convirtieron en legado para civilizaciones venideras. Quizás una de las historias más fascinantes de este vasto imperio fue la de satrapías, las provincias regidas por sátrapas, nobles designados por el rey. Aunque algunas veces tentados por el poder personal, los sátrapas jugaban un papel crucial asegurando la estabilidad y cohesión a lo largo de las vastas fronteras del imperio. El tiempo avanzó y el gran Alejandro de Macedonia llegó, asombrado no solo por las riquezas, sino también por la civilización que encontró en la Persia que conquistaba. No buscando destruirla, sino integrarla en su propio sueño de un imperio universal. Persa no era únicamente un imperio militar, era una fuente de sabiduría y un crisol de culturas. Sus leyendas han inspirado generaciones, dejando un legado imborrable y enseñándonos que el verdadero poder reside en el respeto y la unión de diferentes pueblos bajo un mismo cielo. Ciro el Grande, fundador del imperio aqueménida, nació alrededor del año 600 a.C. en Ansán, Persia. Era hijo de Cambises, rey de Ansán, y de Mandane, hija del rey de los Medos. Desde joven, Ciro mostró habilidades excepcionales en liderazgo y estrategia militar. En el año 559 a.C., Ciro ascendió al trono de Ansán tras la muerte de su padre. Su ambición era unificar las tribus persas y expandir su dominio. En 550 a.C., Ciro lideró una revuelta contra el rey medo Astiages, su abuelo materno, logrando derrocarlo y unificar Persia y Media.
Consolidado como rey de Persia y Media, Ciro comenzó una serie de conquistas. En 547 a.C., derrotó a Creso de Lidia, expandiendo su imperio hacia el oeste. Su estrategia combinaba diplomacia y fuerza militar, ganándose la lealtad de los pueblos conquistados. Ciro es conocido por su política de tolerancia y respeto hacia las culturas y religiones de los territorios conquistados. En 539 a.C., conquistó Babilonia sin destruir la ciudad, liberando a los judíos cautivos y permitiéndoles regresar a Jerusalén, lo que le ganó gran respeto. El Cilindro de Ciro, un documento de arcilla, es considerado la primera declaración de derechos humanos, destacando su enfoque en la justicia y la libertad religiosa. Este enfoque le permitió mantener la estabilidad y prosperidad en su vasto imperio. Ciro también implementó un sistema administrativo eficiente, dividiendo su imperio en satrapías, o provincias, cada una gobernada por un sátrapa. Este sistema permitió una gestión efectiva y el mantenimiento del orden en las regiones distantes del imperio. En 530 a.C., Ciro murió en una batalla contra los masagetas, una tribu nómada del noreste. Fue enterrado en Pasargada, su capital, donde su tumba aún se conserva. Su legado perdura como uno de los grandes conquistadores y administradores de la historia. El imperio que Ciro fundó continuó expandiéndose bajo sus sucesores, convirtiéndose en uno de los más grandes de la antigüedad. Su visión de un imperio multicultural y su habilidad para integrar diversas culturas sentaron las bases para el éxito de sus descendientes. Ciro es recordado no solo por sus conquistas, sino también por su sabiduría y humanidad. Su capacidad para combinar fuerza militar con diplomacia y respeto cultural lo distingue como un líder excepcional en la historia antigua. La influencia de Ciro se extendió más allá de su tiempo, inspirando a líderes y pensadores a lo largo de los siglos. Su enfoque en la justicia y la tolerancia sigue siendo un modelo para la gobernanza en el mundo moderno. El impacto de Ciro en la historia es evidente en la forma en que transformó el mundo antiguo, estableciendo un imperio que abarcaba 3 continentes y diversas culturas, un logro sin precedentes en su época. Ciro el Grande sigue siendo una figura emblemática en la historia de Persia y del mundo, simbolizando la unión de poder y justicia. Su legado perdura en la memoria colectiva como un ejemplo de liderazgo visionario y compasivo. La historia de Ciro ha sido transmitida a través de generaciones, inspirando a historiadores, escritores y artistas a explorar su vida y legado. Su figura ha sido objeto de numerosos estudios y representaciones en la cultura popular. El respeto que Ciro mostró hacia las culturas y religiones de los pueblos conquistados es un testimonio de su visión de un imperio inclusivo y justo, una idea que resuena en las sociedades contemporáneas. Ciro el Grande es un ejemplo de cómo el liderazgo puede trascender la mera conquista, promoviendo la paz y la cooperación entre diferentes pueblos. Su legado es un recordatorio de la importancia de la tolerancia y el respeto mutuo. La vida y logros de Ciro el Grande continúan siendo una fuente de inspiración y admiración, destacando la importancia de la visión, la justicia y la humanidad en el liderazgo. Su historia es un testimonio del poder de la integridad y la sabiduría. En el vasto panorama de la historia del mundo, pocos imperios han dejado una huella tan indeleble como el Imperio Romano. Desde sus humildes comienzos como un pequeño asentamiento en la península itálica hasta su imponente presencia en el mundo antiguo, el Imperio Romano se extendió sobre 3 continentes. La historia del Imperio Romano comienza con la mítica fundación de Roma en el año 753 a.C., cuando, según la leyenda, Rómulo y Remo, hermanos gemelos amamantados por una loba, establecieron la ciudad junto al río Tíber. Desde esta fundación mítica, Roma evolucionó de una monarquía a una república en el 509 a.C. Los romanos eran maestros de la conquista, perfeccionando tácticas militares y estrategias que no solo les permitieron expandir su territorio sino también subyugar a diversas culturas bajo sus dominios. A través de las guerras púnicas, los romanos derrotaron a su gran rival, Cartago, asegurando su supremacía en el Mediterráneo. Con cada victoria, Roma incorporaba nuevas provincias, enriqueciendo su tesoro y diversificando su cultura. Sin embargo, el éxito del imperio no solo radicaba en su destreza militar. La habilidad romana para administrar vastos territorios fue igualmente crucial, estableciendo un precedente para sistemas legales posteriores. El siglo I a.C. fue testigo de turbulencias internas,
conocidas como las guerras civiles. La ambición personal y las rivalidades políticas llenaron las calles de Roma de traición y luchas, culminando en el ascenso al poder de Julio César, quien tras autoproclamarse dictador perpetuo, fue asesinado en los idus de marzo del 44 a.C. En los años que siguieron, Augusto, el hijo adoptivo de César, inauguró una nueva era conocida como el Imperio Romano. Bajo su mando, Roma entró en un periodo de estabilidad conocido como la Pax Romana, una era dorada que duró más de 2 siglos, durante la cual la infraestructura se desarrolló significativamente. El imperio estaba repleto de figuras fascinantes, desde emperadores visionarios como Adriano, quien fortificó las fronteras del imperio con la construcción del famoso Muro de Adriano en Britania, hasta líderes controversiales como Nerón, conocido tanto por su extravagancia como por su crueldad. A pesar de sus logros, las semillas de la decadencia estaban sembradas. La corrupción administrativa, la presión de las invasiones bárbaras y las difíciles crisis económicas comenzaron a minar la fortaleza del imperio. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto. Sin embargo, el legado romano perduró a través de Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, y su influencia cultural se extendió mucho más allá de sus fronteras. Los principios de la arquitectura romana, el derecho, la política y la ingeniería continuaron influyendo en diversas civilizaciones. Érase una vez, en una tierra llena de historia y leyendas, emerge el vasto Imperio bizantino, cargado de esplendor y decadencia. Su historia comienza tras la división del Imperio Romano, cuando Constantino el Grande vio la necesidad de una nueva capital. Fundada sobre la antigua ciudad de Bizancio, Constantinopla se erigió como el corazón del Imperio Romano de Oriente. Allí, enclavada entre Europa y Asia, se desarrolló una civilización que transpira contradicciones, un faro de cultura y religión, pero también un campo de batallas e intrigas. A medida que avanzamos en la historia bizantina, las figuras de emperadores se destacan, cada uno con su sello personal. Está Justiniano, cuya ambición lo llevó a expandir el imperio a sus máximos límites y codificar el derecho romano con el Corpus Iuris Civilis. Bajo su mandato, se construyó la monumental Basílica de Santa Sofía, reflejando la mezcla única de majestuosidad y devoción bizantina. A su lado, Teodora, la emperatriz que desafió a la tradición y a los límites de género, colaboró en la transformación cultural y política del imperio. Sin embargo, no todo fue gloria. Las revueltas Nica, apostas que surgieron de una simple carrera de cuadrigas, casi sumieron a Justiniano en la desesperación. Este fue solo uno de los tantos desafíos que enfrentaron los bizantinos. Épicas luchas contra temidos enemigos como los persas, árabes y más tarde, los turcos selyúcidas y otomanos. La religión jugó un papel central en la vida diaria y en la política imperial. El cisma del año 1054 dejó una huella indeleble en la psique bizantina. Esta división religiosa significó mucho más que una ruptura espiritual, era un símbolo de la persistente tensión entre Oriente y Occidente, una sombra que sobrevoló el imperio hasta sus últimos días. Avancemos a través de los siglos, entre conflictos internos y externos. Las cruzadas, lejos de ser solo campañas para recuperar Tierra Santa, impactaron terriblemente al imperio. La Cuarta Cruzada es, quizás, el punto de inflexión más desgarrador, cuando los cruzados se volvieron hacia Constantinopla en 1204. El saqueo de la ciudad marcó el comienzo de una profunda decadencia, la gloria bizantina fue despojada, pero su legado nunca se desvaneció. Finalmente, en el fatídico año de 1453, bajo el asedio de Mehmed II, el sultán otomano, Constantinopla cayó. Esta vez no hubo resurrección. La ciudad se convertía en Estambul, capital de un nuevo imperio, y el legado de Bizancio comenzó a tejerse en los hilos de la historia mundial. El imperio bizantino, lleno de esplendores, tragedias, ambiciones y decadencia, sigue siendo un testimonio permanente del ingenio humano. La riqueza cultural y espiritual que cultivaron sigue influyendo en el mundo moderno, recordándonos siempre que sus historias son parte integral de nuestra herencia cultural. A través de la preservación de antiguos saberes griegos y romanos, y la difusión del cristianismo ortodoxo, su impacto perdura a través de los siglos. Su caída pudo haber sido inevitable, pero su legado es eterno.
En una mañana brumosa, en el corazón vibrante del Imperio Otomano, se alzaban las murallas de Estambul, susurrando historias de gloria y poder. Este vasto imperio, fundado por la tribu turca de los otomanos bajo el liderazgo de Osmán y a finales del siglo XIII, se expandió hasta abarcar territorios en 3 continentes, Europa, Asia y África. Nuestro relato comienza con el sultán Suleimán el Magnífico, uno de los monarcas más notables de este imperio. Suleimán no solo era un guerrero astuto sino también un reformador del sistema legal otomano, un poeta bajo el seudónimo de Muhyiddin y un amante de las bellas artes. Durante su reinado, el imperio alcanzó su apogeo tanto en territorio como en riqueza cultural. Un día, Suleimán convocó una reunión en su majestuoso palacio de Topkapi con su gran visir Ibrahim Pasha y su almirante Barbarroja, un pirata formidable convertido en un almirante temido de la flota otomana. Hemos conquistado Rodas y Belgrado, pero ahora nuestros ojos deben dirigirse más al oeste, hacia las tierras del Mediterráneo. Allí yace nuestro desafío, declaró Suleimán con determinación. En su corte también brillaba Roxelana, su esposa, una figura intrigante por ser una de las pocas mujeres que desafió las normas de la época. De origen ucraniano, su astucia política la convirtió en una aliada inseparable del sultán. Juntos, navegaban las aguas turbulentas de la política interna y externa. Roxelana gestionaba los asuntos del harén con tal destreza que logró casar a sus hijas con importantes dignatarios, fortaleciendo así lazos políticos. Sin embargo, la sencillez de la vida diaria en las aldeas otomanas contrastaba con la opulencia de la corte. En los bazares de Anatolia, la gente se dedicaba a sus oficios, tejiendo alfombras, trabajando la cerámica y comerciando especias y seda. Estos mercaderes viajaban las rutas de la seda, trayendo un sinfín de culturas que enriquecían aún más la diversidad del imperio. Los janisaries, originalmente esclavos cristianos convertidos al Islam y entrenados para servir al sultán, representaban la élite militar del imperio. La religión era el pilar central del imperio. Aunque predominantemente musulmán, los otomanos permitían la práctica de otras religiones bajo un sistema de millets, otorgando cierto grado de autonomía a judíos, cristianos y otras comunidades. Con el pasar de los siglos, el esplendor otomano empezó a desvanecerse. Las intrigas palaciegas, la corrupción interna y las malas decisiones militares debilitaron el imperio. La firma del Tratado de Sèvres en 1920 marcó uno de los puntos finales del imperio, dividiendo sus territorios entre las potencias victoriosas de la Primera Guerra Mundial. El legado otomano persiste hasta hoy día, visible en las mezquitas majestuosas de Estambul, en la música, el arte y la cocina que influyeron en numerosas culturas. En el vasto panorama de las estepas asiáticas, se alzó uno de los imperios más impresionantes y temidos de la historia, el Imperio Mongol. Fundado por Temujin, quien más tarde sería conocido como Genghis Khan, este imperio transformó la geopolítica del mundo medieval a través de conquistas, intercambios culturales e innovaciones administrativas. Genghis Khan, nacido alrededor de 1162, creció en un entorno hostil donde la supervivencia dependía de la habilidad para combatir, negociar alianzas, y en ocasiones, traicionar. Su tenacidad y visión política se hicieron patentes cuando, tras unificar las diversas tribus mongolas, se proclamó como su líder indiscutible en 1206. Así comenzó una campaña de expansión sin precedentes, que en poco más de un siglo creó el imperio contiguo más grande de la historia. El vasto imperio se extendió desde la península de Corea hasta Europa del Este, abarcando gran parte de Asia Central, Persia, y estaba incluso en puertas de la mismísima Europa Occidental. Las conquistas fueron rápidas y eficientes, en parte gracias a la extraordinaria organización militar mongola, que combinaba disciplina, estrategia adaptativa y un uso innovador de la caballería. Cada guerrero mongol estaba perfectamente entrenado y equipado, lo que les permitía comunicaciones rápidas y movilizaciones efectivas. Un aspecto a menudo infravalorado del imperio mongol es su impacto cultural y económico. A pesar de su reputación brutal, los mongoles promovieron el comercio y la comunicación a través de la famosa Ruta de la Seda. Bajo su dominio, esta ruta se convirtió en un corredor seguro para comerciantes, viajeros, y emisarios de diferentes culturas y religiones.
El intercambio de bienes, ideas y tecnologías fue uno de los legados más perdurables de la administración mongola. Ikhtiyar al-Din Muhammad bin Bakhtiyar Khilji fue un ejemplo de un general en aquellas tierras que experimentó la furia y estrategia de los mongoles. La lección aprendida por muchos pueblos era la de sumisión o destrucción. Sin embargo, aquellos que optaron por rendirse y colaborar a menudo encontraron oportunidades bajo el mandato mongol. Este enfoque pragmático hacia la gobernanza también se reflejó en su sistema de comunicación, el yam, una especie de correo a caballo que permitía la rápida transmisión de órdenes e información a través de enormes distancias. Tras la muerte de Genghis Khan, su imperio fue dividido entre sus descendientes en diferentes kanatos, pero su visión de un mundo interconectado no se desvaneció. Uno de sus nietos, Kublai Khan, estableció la dinastía Yuan en China, donde además de la administración, se promovió la conexión entre Occidente y Oriente. Genghis Khan, cuyo nombre original era Temujin, nació en el año 1162 en la región montañosa de Burhan Khaldun, Mongolia. Desde su niñez, Temujin enfrentó adversidades que forjarían su futuro como conquistador. A la edad de 9 años, su padre fue asesinado por una tribu rival, dejándolo a él y a su familia en una situación vulnerable y expulsados de su clan. A pesar de las dificultades iniciales, Temujin mostró desde temprana edad un notable talento para la estrategia y el liderazgo. Se sobrepuso a la adversidad e inició el difícil proceso de unir las dispersas tribus mongolas. En el camino, adquirió fieles seguidores y aliados esenciales, tanto por su carisma como por su capacidad para otorgar recompensas a sus seguidores leales. Una de las primeras grandes pruebas que enfrentó Temujin fue su enfrentamiento con el clan de los Merkitas, que había secuestrado a su esposa Borte. Este fue un momento clave en su vida, que no solo fortaleció su decisión de unificar a los mongoles, sino que también solidificó su reputación de implacable en la batalla y de estratega sobresaliente. En el año 1206, Temujin alcanzó su objetivo de unificar las tribus mongolas y fue proclamado Genghis Khan, líder universal. Este título marcó el comienzo de un reinado que transformaría radicalmente el paisaje político de Asia y Europa. La unificación de las tribus bajo su mando no solo se basó en la fuerza militar, sino también en innovaciones políticas y administrativas. Genghis Khan implementó una estructura de gobierno que promovía el mérito sobre el linaje. Durante su campaña de expansión, Genghis Khan dirigió a sus tropas a través de vastas extensiones del continente asiático, conquistando desde el norte de China hasta Persia. Sus tácticas militares eran impresionantes, hacía uso de una asombrosa movilidad, completa adaptabilidad a las condiciones del terreno y estrategias inesperadas que dejaban tambaleando a sus enemigos. Un principio fundamental era su capacidad para incorporar tecnología y expertos de las culturas que conquistaba, lo que enriquecía su imperio. Además de su destreza como militar, Genghis Khan fue también un administrador efectivo. Consciente de la diversidad cultural dentro de su vasto imperio, promovió la tolerancia religiosa y creó redes de comercio seguras a lo largo de la ruta de la seda. Implementó una forma de servicio postal que facilitó la comunicación y el transporte de mercancías e información. Genghis Khan murió en 1227 por razones aún no del todo claras. Su legado perduró a través de sus descendientes, quienes continuaron su labor expansionista, llegando a crear uno de los imperios más grandes de la historia. La influencia de Genghis Khan se siente aún hoy, no solo en términos históricos y geográficos, sino también en su impacto cultural y en la manera como la organización militar y política se ha desarrollado a través de los siglos. Muchos lo consideran una figura despiadada por las masacres y devastación que sus tropas causaron. Sin embargo, sus admiradores resaltan su capacidad sin igual para la organización, la visión estratégica y su papel en la promoción del comercio y la diversidad cultural en el amplio mundo mongol que creó. Este equilibrio entre el líder militar y el administrador visionario define una de las figuras más complejas y duraderas en la historia mundial.